Los 5 órdenes de la ayuda. Primero, el equilibrio en el intercambio. Este orden de la ayuda habla de que uno solo puede dar lo que tiene y solo puede tomar lo que realmente necesita. Este orden fija límites en el arte de la ayuda, en el sentido de que el ayudador no puede asumir en lugar de otro algo que solo éste puede o debe llevar o hacer. Se trata de ayudar al otro solo desde lo que realmente necesita y expresa sin exigir. No esperar de otra persona aquello que no nos puede dar porque no lo tiene. No tomar algo que otro no debe darnos, ni tomar lo que no necesitamos, porque es a esta persona a la que le corresponde tenerlo. Uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que realmente necesita. El desorden comienza cuando uno pretende dar lo que no tiene y otro quiere tomar lo que no necesita, o cuando uno espera y exige del otro lo que éste no le puede dar. El dar y tomar tienen límites. Segundo, respetar el destino del otro. Este orden de la ayuda habla de que el ayudador debe someterse a las circunstancias y solo puede ayudar o intervenir cuando éstas se lo permitan. El ayudador no puede ni debe negar o tapar las circunstancias en lugar de afrontarlas junto con la persona a la que ayuda. Tampoco puede identificarse con la dureza de las circunstancias del cliente y querer ayudarlo a toda costa. Este orden nos habla de que la ayuda está al servicio de algo más grande, más allá de los buenos deseos o de la voluntad de cada parte interviniente. Esto más grande refiere a la supervivencia, al desarrollo humano y el crecimiento. Así, el que ayuda ha de tener en cuenta los muchos eventos que influyen en el asunto o el problema por los que una persona pide ayuda, tanto los eventos sucedidos en la familia del cliente como sus cuestiones biográficas. En síntesis, solo se puede cambiar aquello que el cliente puede y necesita cambiar. Solo se puede ayudar cuando las circunstancias lo permiten. Si estamos de acuerdo con el destino de cada persona, tal como es, la ayuda se puede dar. Uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permitan. El desorden aquí sería negar o tapar las circunstancias en lugar de afrontarlas junto con la persona que busca ayuda. A muchos ayudadores puede parecerles duro el destino de otros y desearían modificarlo. Esto debilita tanto al ayudador como a la persona que espera ayuda. Tercero, mantenimiento de una relación adulta. Significa que ante un adulto que busca ayuda, el ayudador se presenta también como adulto, rebatiendo los intentos de colocarse en el rol de padre o madre. Que el ayudador nunca debe tratar a su cliente como un niño, asumiendo en su lugar asuntos que únicamente puede y debe asumir él. También implica que el ayudador no debe permitir que su cliente o paciente le demande que sus problemas sean solucionados tal como un niño lo haría con sus padres. Existe una situación excepcional en la que es necesario que un constelador familiar se coloque solo por corto tiempo en la posición de madre o padre de su cliente. Esto cuando éste ha tenido una ruptura temprana del vínculo con sus padres, un movimiento amoroso interrumpido. Se puede acompañarlo hasta el punto de ruptura, conectar con el abandono y restaurar el vínculo. El desorden consiste en permitir que un adulto demande al ayudador tal como un niño lo hace con sus padres y permitirle al ayudador tratar al cliente como si fuera un niño. Cuarto, la empatía ha de ser sistémica.
El cuarto ítem de los órdenes de la ayuda implica que el ayudador no debe establecer una relación personal con su paciente o cliente. Es necesario ampliar la mirada e incluir a todas las personas influyentes en la vida del paciente, principalmente a los miembros excluidos de su familia. Esto implica que el ayudador no puede ni debe tomar partido por ningún miembro de la familia y, en todo caso, la empatía debe dirigirse hacia los miembros excluidos del sistema como personas clave para la resolución de los conflictos del paciente. Bert Hellinger afirma que en casos de abusos, violaciones o asesinatos, fácilmente los terapeutas pueden caer en la tentación de hacer una distinción entre el bien y el mal. Sin embargo, cuando el terapeuta toma partido, ya no puede ayudar. Nuestra conciencia familiar, aquella por la que estamos vinculados unos con otros, más allá de nuestra voluntad o de lo que nos gustaría o de nuestras clasificaciones, nos distingue entre buenos y malos, y es por esto que es necesario apartarnos de estas clasificaciones para poder superar los problemas y ser verdaderamente empáticos. Solo asintiendo a todo tal como es e integrando cada una de las experiencias vividas es que podemos tomar la fuerza del pasado para estar en el presente e ir al encuentro del futuro. Bert Hellinger nos explica que la empatía consiste en respetar y reconocer la dignidad del otro, confrontándolo con las consecuencias de sus actos, no reforzando su rol de víctima. En constelaciones familiares hace falta una empatía sistémica. Solo llevando a toda la familia en mi corazón, puedo saber quién merece y quién necesita de la empatía, es decir, quién está excluido o quién debe llevar algo en lugar de otros. Así, la empatía se dirige hacia lo oscuro, hacia lo llamado malo. Eso es lo que en un primer lugar llevo a mi corazón, para poder reintegrarlos y en consecuencia reintegrarme. Cuando el terapeuta únicamente se alía con la víctima y no con el sistema en su totalidad, su modo de trabajar agrava aún más la situación. No se establece una relación personal con el cliente. La empatía del ayudador ha de ser menos personal y sobre todo más sistémica. Aquí el desorden consiste en no mirar ni reconocer a otras personas decisivas que, por así decirlo, tienen la solución en sus manos. Quien busca ayuda de forma adulta recibe ese procedimiento sistémico como liberador y como fuente de fuerza. Quinto, amar todo tal como es. El quinto y el último de los órdenes de la ayuda implica el amor a toda persona tal y como es, por mucho que se diferencie de mí. De esta manera, el ayudador abre su corazón hacia el otro, se convierte en una parte suya. Quien realmente quiere ayudar no juzga. Las constelaciones familiares están al servicio de unir aquello que está separado. Si el terapeuta se alía con el cliente, lo juzga o juzga a algún miembro de su familia, se pone al servicio del conflicto y no de su superación. El amor a toda persona tal como es, por mucho que se diferencie de mí. Lo que se ha reconciliado en el corazón del ayudador también puede reconciliarse en el sistema del cliente. El desorden de la ayuda en este caso sería juzgar al otro. Quien realmente ayuda no juzga. Amigo mío y amiga mía, recuerda que en nuestras historias familiares, cada estrella, cada ser representa una historia, un legado, una lección. Al igual que las estrellas en el cielo, algunos relatos brillan con más intensidad, mientras que otros permanecen en la penumbra. Pero no olvidemos que incluso en la oscuridad hay una luz esperando a ser descubierta. Aunque estemos atravesando momentos difíciles, todo forma parte de un sistema más grande que nos conecta, que nos guía. No estás solo en esta travesía. Llevas contigo la fuerza y la sabiduría de generaciones pasadas. Cuando sientas que flaqueas, recuerda que hay un universo entero dentro de ti, dándote la energía y el valor para seguir adelante.
Confía en ese vínculo, confía en ti y permite que la luz de tu propia estrella brille con fuerza.